Hemos estado viendo en los últimos, buenas tardes, buenos días todavía, ¿verdad? Estamos viendo las bienaventuranzas del Señor que vemos en el Sermón del Monte en Mateo 5. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza que vemos en este pasaje, en Mateo 5, el versículo 6. Gracias, Alfonso. Hemos visto en las últimas semanas, 3 ya. La primera vimos bienaventurados los pobres en espíritu. Y vimos que soy pobre en espíritu cuando yo sé que yo no tengo lo que se necesita para ponerme delante de Dios. Cuando yo sé que no tengo lo que se necesita para yo estar cerca de Dios, estar en esa relación y poder pasar por esta vida por mi cuenta. Luego dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué debemos de llorar? Vimos 3 razones principales que nos enseña la palabra por qué lloramos y por los cuales Dios nos va a consolar. Lloramos primeramente cuando vemos la grandeza de nuestro pecado, cómo nos aparta de Dios, cómo nos impide caminar en el plan de Dios. Lloramos por ello en arrepentimiento. También lloramos cuando vemos el sufrimiento de la gente, lo que padece la gente en diferentes situaciones de su vida, y el amor de Dios en nuestro corazón nos mueve, nos conmueve, aún como dice, nos constriñe a lo que el Señor nos llama a hacer, aún a traerles consolación. Y la tercera razón es por nuestras pérdidas, ¿verdad? Nuestras pérdidas, ya sean pérdidas de un ser querido, pérdidas de las expectativas, de muchas cosas en nuestra vida. Lloramos, y Dios quiere que lloremos y que pasemos por el duelo para que Él pueda consolarnos y llevarnos a salud adelante. También vimos bienaventurados los mansos. Los mansos son aquellos que tienen fuerza, tienen poder, pero está bajo control. Y principalmente en el Señor, bajo el control del Espíritu Santo. Vemos que nosotros, cuando nos damos cuenta realmente que Dios no me trata como merezco ser tratado, sino me trata con misericordia, me trata diferente a como Él puede, con toda su fuerza y todo lo que Él sabe, entonces yo reconozco que yo dependo de Dios en todas las áreas, y es la mejor manera de caminar, y nos trae muchos beneficios, ¿verdad? Todos estos puntos hemos visto que nos trae la bendición de Dios, nos trae felicidad, nos trae la habilidad para pasar mejor por la vida. A través de estas primeras 3 condiciones realmente vemos la pobreza de nuestra condición, lo que nos falta. Vemos qué tan pobres estamos delante de Dios, qué falta nos hace de Él, y nos debe de impulsar hacia esta cuarta bienaventuranza. Al ver nuestra situación y a ver quién es Dios y su deseo de bendecirnos, debemos de entrar a esta cuarta bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Padre, te doy gracias en esta mañana, en esta tarde. Pido, Dios, que traigas esa hambre a cada uno que está aquí. Padre, revélanos, Señor, de lo que es tener hambre y sed de justicia. Sabemos que es la cuarta bienaventuranza, Señor. Es el beneficio, estas condiciones, beneficio de la bendición que tú quieres darnos. Padre, revélanos, Señor. Danos la gracia para enseñar esta cuarta bienaventuranza. Sabemos que son varias y cada una nos trae satisfacción, beneficio, Padre, para nuestro crecimiento y para nuestra paz. Padre, que este día no sea la excepción. Da, Señor, esta palabra con unción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No sé, ¿a quién les ha pasado, hermanos, que te levantas a la mitad de la noche con hambre y vas rápidamente al refrigerador? Abres el refrigerador y yo no sé si sea hambre o es antojo. Yo no sé qué, sobre todo los hombres, a medianoche se levanta. ¿Quién le ha pasado eso, que te levanta y miras y dices, pues qué, cómo, qué será? Y quieres realmente satisfacer esa angustia, porque es un gusanito que está ahí. Sobre todo los hombres lo tienen más fuerte. Yo le digo: Marta, tu vida es bien aburrida, ¿por qué no te gusta comer? Sí, amor, sí como, pero en los momentos que es necesario.
Y para mí, sobre todo los Pereira, tenemos, no sé si hábito bueno o malo, yo siempre digo es la bendición de Dios, pero nos gusta comer. Levanten la mano, ¿quién tiene ese hábito que le gusta comer? Por eso están gordos, hermanos. Todos tenemos eso, tenemos hambre y abrimos el refrigerador y no sabes qué comer, qué te apetece, qué te va a satisfacer, pero sabes que esa hambre ahí está, y todos hemos pasado por eso. Hambre y sed son expresiones naturales del básico deseo humano de lo que es la necesidad de comida y de agua. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero llevarlos a lo que el Señor expresó, porque es una de las bienaventuradas, las más conocidas del Señor, y para mí es la regla de oro. Conocer, entender la regla de oro, hermanos, es una vida, es un estándar, vivir verdaderamente los cielos aquí en la tierra. A pesar de la circunstancia, podemos vivir un cielo aquí en la tierra. Y para mí una de las claras indicaciones que algo no está bien físicamente, cuando tú te sientes mal, lo primero que tú pierdes es el apetito. Cuando una persona está enferma, ¿has visto una persona que anda al hospital y está enferma y empieza a perder apetito, empieza a adelgazarse y se ve enfermo? Nosotros como padres, cuando los hijos no querían comer, es una alarma, es una preocupación, porque ese es algo básico y es un apetito que nosotros tenemos fervientemente. Lo mismo pasa, así como en lo natural, también debe pasar en lo espiritual. Fíjate bien lo que quiero decir. También debe pasar en lo espiritual. Si tú no tienes hambre y sed de justicia, es una alarma que tú puedes ser que tienes distracción o estás enfermo. Algo no está funcionando bien. Nosotros somos un ser tripartito. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nos da conciencia de nosotros mismos. El alma está atento a las cosas del mundo. Pero el espíritu nos da conciencia de Dios. Pero muchos no lo saben. Hay un vacío que van a tratar de llenarlo y no lo van a poder hacer porque no tienen a Jesús. Voy a hablar de lo que es el nuevo nacimiento y todo esto, pero esto es lo que sucede, hermanos. Así que para mí, tener hambre y sed de Dios es la raíz, es la base de nuestra existencia. Es como Dios nos crió. Cuando no hay esa hambre por la presencia de Dios, he dicho, es una señal, es una alarma. Hay iglesias, o las iglesias están llenas de creyentes que están saciados de actividades, de programas, de proyectos que ya no tienen, se ha perdido el hambre de Dios. Hay un dicho que dice, están en todo menos en misa. Tantos cristianos están desnutridos, meriendan con bocadillos, con basuritas, con las actividades que los tienen entretenido cada día, en vez de alimentarse espiritualmente. Y muchas veces nos quejamos de nuestra vida apresurada, de nuestra vida vacía, de lo ocupado que estamos, de lo cansado que muchas veces, frustrados, y somos cristianos, y muchas veces estamos de mal humor o malhumorados, de mal humor. Y muchos cristianos ya no se identifican, están casi igual que los inconversos, que los mundanos que no conocen a Dios. Y yo creo que este es un alarma, es un problema espiritual. Para mí, un cristiano que está en todo y menos en las prioridades, porque también atender las cosas del mundo es una prioridad. Pero si tú estás cansado, si tú estás frustrado, amargado, ya no te sientes que no estás lleno, te sientes vacío, sobre todo cansado,
te hablan y ¡bum!, te brincas de volada. Esposa, ¿no les ha pasado que su esposo, ay amor, ya no puedo ni hablar contigo? ¿Ya cuánto que no se aventó unos salvos en las mañanas? Eso es una alarma, hermanos. Es una alarma que no tienen de lo que es el deseo. Así como tú no dejas de comer porque hay algo que te llena, que verdaderamente buscas desesperadamente cubrir esa necesidad. Así en el reino espiritual, hermanos, nos llenamos con esas basuritas o con eso tratamos de cubrir, y estamos tan frustrados en nuestra vida cristiana verdaderamente. Pero el problema para mí, el problema es espiritual y no es un problema de agenda o de horario, porque muchas veces puede salir muchas cosas. Muchos de ustedes están muy ocupados a través de la semana, pero cuando Dios pone una agenda, Dios dice, esta es la liturgia que nosotros como pueblo tenemos. Fíjate, esta iglesia no es tan exigente. Nosotros tenemos dos son el domingo, el día de Dios, el día del Señor. Es cuando el Señor convoca a todos. Y el miércoles es una enseñanza más profunda. Es una enseñanza verdaderamente donde escudriñamos la Escritura, podemos hacer debate de la Escritura para que puedan crecer. Hay iglesias que todos los días tienen servicio. Bueno, yo doy gloria a Dios por esas iglesias que tienen esa disciplina. A lo mejor si yo hago todos los días servicio, hermanos, aquí vamos a estar muy pocos. Porque esa es una alarma. Y el problema para mí es espiritual. Cuando una persona tiene hambre y sed de justicia, va a buscar el refrigerador de Dios, hermano. Amén. Sí. Muchas veces se ven las síntomas de esa falta de hambre en que menguamos en la fidelidad, en la adoración a Dios, en grupo y a solas, y en nuestro servir a Dios, ¿verdad? El texto dice, bienaventurados, dichosos, felices, habilitados para una buena vida, son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí se están marcando, se están anotando, anoten justicia y saciados, subrayelos, son las palabras claves, ¿verdad? En este texto que estamos viendo. La palabra saciados en muchas versiones está traducido como llevar una vida satisfactoria o tener muchas satisfacciones. Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia van a tener muchas satisfacciones, van a estar satisfechos. ¿Cómo es que debo de tener hambre? Bueno, dice que es una de las 9 condiciones. Estas son las condiciones para nosotros poder tener la bendición de Dios. Tenemos que saber entonces qué es justicia, porque no es nada más tener hambre y sed, y aún no dice solamente tener hambre y sed de Dios. Sabemos que la palabra dice que tenemos hambre de Dios, pero tener hambre y sed de justicia, ¿qué significa? La justicia es un tema muy importante en la Biblia. Si empiezan a buscar, si hicieras un estudio de la palabra justicia, la van a ver cientos de veces en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es un tema que Dios trata, tema central a todo el plan de Dios, el mensaje de Dios para nosotros. La justicia, la Biblia nos dice que Dios es justo y recto es Él. Por Él eso significa, dice en Éxodo, Él es nuestra roca. Justo y recto siempre. Sabemos que inconmoviblemente no es movido por las circunstancias, ni por los sentimientos, ni por lo peor que podemos hacer. Él es justo siempre. La Biblia también nos dice que la palabra de Dios es justa. Si quieren ver de la palabra de Dios y todo lo que dice, lean Salmo 119. Y dice una y otra vez que es justa, sus dichos son justos, sus mandamientos son justos, sus estándares son justos para nosotros. Habla de la justicia. También nos dicen que Dios fundó el universo, o sea, significa todo el sistema donde vivimos, sobre la justicia. Dice que Dios ama la justicia y dice que recompensa al que hace justicia. Los que hemos estado viendo el estudio en el libro de Proverbios, vemos cómo compara el justo con el necio, muchas veces. La Biblia nos dice que Noé fue un hombre justo, y por eso Dios lo apartó y lo guardó cuando destruyó el mundo
así como a otros les encontró. Y en el salmo más conocido, el Salmo 23, dice claramente que Dios nos guiará por sendas de justicia. Entonces es muy claro en solamente estos pequeños anotaciones, la importancia para Dios que nosotros estemos en la justicia, que caminemos en la justicia. Una de las cosas, hay dos principios para saber qué es justicia. Hay una enseñanza que yo enseño que se llama los frutos de justicia, y hablo de 7 principios de la justicia. Y los primeros 2 principios es, si tú quieres saber qué es justicia, debes pensar primeramente quién es Dios. Dios es justo. Mi esposa lo estaba diciendo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, eso es justo. Amén. Así es, si tú quieres saber qué es justicia, empieza con eso. Primeramente, la justicia más alta es la justicia de Dios. Siempre muchas mamás o esposas dicen, vas a ver, hijo, pero hay un Dios que me ve y Él va a hacer justicia. ¿No has dicho ese dicho que siempre dicen? Porque sabemos que el estándar más alto es el estándar de Dios. Entonces, si tú quieres saber qué es justo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Te estamos llevando para que puedas entender qué es lo que quiere Dios. ¿Sí? En la Biblia vemos realmente 3 partes principales de la justicia, 3 cosas o puntos principales de la justicia. Vamos a enfocarnos en 2. La primera es lo que es una relación. La segunda cosa es lo que es la relación correcta, el estilo de vida correcto. Y el tercero, en que no nos vamos a enfocar, es la justicia social. Esa es la que más se enfoca a la gente. La justicia social, a mí no se me hace justicia que así me tratan en el trabajo, que así la Comisión Federal, que el Telcel, de lo que quieras, ¿no? La justicia social, eso somos prontos en tener hambre y sed de justicia. Pero debemos de saber que el hambre y sed de justicia tiene que ser basado primeramente en Dios, en la relación con Él y en el estilo de vida de que Él pide de nosotros. Y Él mismo va a encaminar entonces la justicia social correcta para nuestra vida, conforme a Él, no conforme al hombre. La justicia, entonces, vamos a ver 2 partes principales. La justicia es una relación de estar bien con Dios. Es una relación de estar bien con Dios. Vamos a mirar Romanos 1:17. En Romanos 1:17 nos dice cómo Dios vio esta necesidad y actuó. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es otra palabra, es una palabra antigua por decir las buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando tú prendes la televisión en la mañana y quieres ver las noticias, esperas ver una buena noticia. Cuando tú estás esperando que te den unos resultados del laboratorio, una respuesta, una petición que hiciste, estamos esperando buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio son las buenas, las mejores noticias que podemos recibir en toda la vida. Y dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Desde el principio que Dios nos da el Evangelio, es por justicia y es para justicia, para toda nuestra vida. La palabra aquí vemos que está diciendo que nosotros no podemos hacernos justos. El justo por la fe vivirá. No podemos nosotros conseguir nuestra propia justicia. Ahorita vamos a ver más de los puntos. La segunda cosa que es la justicia es un estilo de vida, de vivir de la manera correcta como Dios demanda. Un estilo de vida de vivir como Dios demanda, no el estilo de vida como yo lo pienso. Nuevamente lo estamos viendo muy en detalle los miércoles. Aquí vemos qué significa estar bien con Dios, pero yo tengo que vivir, una vez que yo estoy bien en relación con Él, tengo que vivir de acuerdo a sus estándares. Si bien yo vivo en una casa y tengo una familia, tengo una relación, y eso ya lo que es mis hijos y por sangre, nadie lo puede cambiar.
Sin embargo, para que podamos vivir, para cumplir un propósito que es un hogar, tenemos que vivir de acuerdo a un plan. Así que vemos que la justicia es una posición y es una práctica. Primero de Juan 2:29 nos habla de la justicia. Primero de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí nos dice que Él es justo, el que nace de Él, o sea que es hijo de Él, habla de una posición, de ser justo así como Él. Pero también dice que debemos de hacer justicia, debemos practicar justicia. Tal vez tú dices, pues, ¿y si no me interesa? ¿Por qué yo debo de tener hambre y sed de eso? Si no me interesa acercarme a Dios o vivir de acuerdo con Él. Alrededor de nosotros todos estamos rodeados de gente que realmente, cuando menos al parecer, no les importa. Están forjando la vida a su manera. Las personas realmente no les interesa. ¿Por qué debo de tener hambre y sed? Debemos saber por qué, dos razones. Es la única manera que podemos tener paz con Dios. Y es la única manera que vamos a poder vivir como Dios nos demanda, conociendo la justicia, teniendo hambre y sed de crecer en justicia. Gloria a Dios. Vamos a leer Proverbios 12:28. Como Salomón escribió un principio de justicia. Dice así: en el camino de justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué significa el camino de vida? Hace unos años yo siempre he dado testimonio. Cuando yo estaba soltero, yo predicaba mucho en los parques. Una vez estaba en Tijuana y estaba en mi tiempo de lunch. Yo había recibido una gran propina y ahí me gustaba, iba yo a un lugar que vendían tortas y todo eso, y estaba ministrando, estaba comiendo, y vi a otros indigentes, me pidieron de comer, y yo le dije, dale unas tortas también a él, y ya empezaron a comer. Y uno de esos era un anciano. Yo empecé a ministrarle de lo que es el hambre y sed de justicia, porque él me dijo, joven, yo tengo hambre, ¿me puedes dar de comer? Y digo, claro que sí. Joven, por favor, dale una torta a ellos tres. Y el anciano, yo empecé a ministrarle, y recuerdo que yo le dije lo que es hambre y sed de justicia. Yo empecé a ministrar, le dije, mira, empecé yo a ministrar y digo, chamaco, yo tengo más de 75 años, ¿qué me vas a decir de la vida? Ya se había comido casi la torta y mira, se me puso medio picudo el señor. Le dije, señor, usted ha tenido mucha existencia, pero ha tenido poca vida. ¿Cómo está eso? Dice, porque la Biblia dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que está conectado con Dios, la Biblia dice que eso es vida. Existir y vivir es diferente. La vida de existencia dura 70 y 80 los más robustos. Es muy corta esa vida. La Biblia lo dice. Es más, no le da la importancia. Solamente esta vida tan corta es una preparación para la vida de la eternidad. Cuando Salomón escribe, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte, está hablando completamente de la vida de Dios, hermano. Debemos estar conscientes de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, significa buenas nuevas o las buenas noticias. El Evangelio está escondido ahí, lo que Dios hizo en su justicia, el sacrificio, para que ese justo, santo que murió por ti, te diera justicia a ti. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, los que han tenido una nueva experiencia, todos recibimos a Jesús o recibimos esta nueva vida por la experiencia que tuvimos con Jesucristo. ¿Quién ha tenido esa nueva vida? Hay personas que tal vez están aquí que no han nacido de nuevo.
Como Nicodemo, dice la Escritura en Juan 3, hay una historia de Nicodemo. Y la Biblia habla de Nicodemo y dice la Biblia que él oía a Jesús constantemente. Pero dice que fue tocado tan fuerte que lo buscó de noche a Jesús. Y le dijo, Señor, ¿cómo es qué es la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar a la vida eterna? Él tenía preguntas. Él tenía un vacío, algo que Jesús habló le llegó tanto. Jesús le dice, eres el principal sacerdote y no sabes cómo entrar. Y Jesús le explica lo que es la salvación. Jesús le explica lo que verdaderamente es la vida. Dice, es como el viento que no sabes a dónde va, de dónde viene, pero sientes. Lo sientes. Ese es algo que sucedió en la vida de Nicodemo. Nicodemo conoció a Jesús. Tenía una religión, pero no tenía a Jesús. Una de las distracciones más grandes que el diablo verdaderamente provoca es que el hombre entre a la religión y verdaderamente trate de satisfacer ese vacío, pero no conoce muchas veces a Jesús. Yo practicaba, yo iba, aún mi madre me metía a todos. ¿Sí se acuerda, Marisol, cuando nos metió? Todos hicimos a la primera comunión. Ahí estamos en la foto todos de blanco. Y es la manera que nuestros padres querían acercarnos a Dios. Pero yo les voy a decir experiencia propia. Yo no conocía a Dios. Yo conocí la doctrina que me enseñaron. Yo salía de ahí más malandrín todavía. Porque había una naturaleza que verdaderamente yo no había invitado. No había conocido a Jesús. Me hablaban de Jesús tal vez, pero no tuve un encuentro personal con el Señor. El camino de justicia es vida, hermanos. Si tú tienes hambre y sed de justicia, lo que Dios quiere para que tú seas bendecido es que verdaderamente tengas mucha vida y tengas vida en abundancia. Estaba leyendo los grandes hombres de Dios, los personajes que aún son católicos muchos. San Agustín, él dijo una palabra que me llegó mucho. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto siempre hasta que descanse en ti. Fíjate, este hombre conoció al Señor. Eso es un principio. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Yo siempre he dicho que nosotros somos hechura suya para Dios y por Dios. Si tú no entiendes este principio, tu vida no tiene sentido. Verdaderamente no va a tener un sentido de lo que es. Cuando tú vienes a Dios, vienes y tú vuelves a nacer de nuevo. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan de la metamorfosis que sucedió? Antes no leías tú la Biblia. Tú hiciste salvo, te convertiste a Cristo. La vida de Dios empezó a vivir y tú empiezas a tener ¿qué? Un nuevo apetito que antes no tenías. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que los domingos mi padre nos llevaba y teníamos una serie que él hacía. Primero nos llevaba a misa a la catedral. Después nos vamos a la comida china y después al parque Kikiri. Estoy hablando en los 70 y tantos, en los años que muchos a lo mejor de ustedes no han nacido. Esa era la curada que nosotros teníamos. Y esperábamos con ansia sea el domingo o el sábado. Y recuerdo que yo dije, bueno, tenía que soportar la primera. No, tenés que ir a la iglesia, porque sabía que después de la iglesia seguía la comida china. ¿Quién les pasó eso, hermano? O tú dices, ¡ay, qué padre, papá! Ya llévanos a la iglesia. Bueno, yo no lo hice, no. A mí no me pasó. Yo lo que quería es que ya, vámonos. Por eso dice el dicho, estás en todo menos en misa. Porque hay un vacío. Puedes tener una religión, pero no tienes a Jesús. Nicodemo tenía una religión, pero no conocía a Jesús. Jesús le dijo, eres el principal, no sabes. Porque esto es algo que nosotros hemos experimentado. Dale un aplauso al Señor por eso. Porque de veras, nosotros lo hemos experimentado. Sabemos lo que es la vida.
nadie se puede justificar a sí mismo. Mi esposa estaba hablando, justicia, ¿qué es justicia? Estuvimos hablando de un diccionario y había hojas y hojas y hojas y muchas predicaciones, mucho de lo que es justicia. En pocas palabras, justicia es estar bien con Dios. 2, vivir como Dios demanda. Punto. ¿Está la cuenta con Dios? Esto habla de salvación y la santificación. Vivir como Él demanda. Eso es justicia. Ya no quieren aplaudir, hermanos. Es tan sencillo, hermanos. ¿Por qué la santificación la hacemos tan complicada? Les voy a decir por qué. Porque hemos perdido el hambre y sed de justicia. Por eso dice la Biblia, bienaventurado, doblemente feliz, bien bendecido vas a ser cuando tengas hambre y sed de justicia. Se les ha perdido el apetito, hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen más de un mes que nunca agarraron la Biblia para leer? No levanten la mano porque no quiero saberlo, porque los voy a reprender, hermano. ¿Cuántos de nosotros le invertimos más tiempo a la televisión que a la lectura bíblica? ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, hemos invertido tanta a la oración? La oración que nosotros hacemos es la oración de emergentes. Señor, si puedes dar una prueba a los jóvenes sobre todo. Señor, sácame de esta prueba, por favor, quiero pasar. Y después no te acuerdas para nada del Señor. Se llaman las oraciones emergentes. Dice la Biblia, no tienen porque no saben pedir, y cuando piden, piden mal. Y piden todavía mal. Hermanos, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Jeremías 13:23 habla un principio de esto. Jeremías 13:23, hablando de Israel, el profeta da una palabra y le dice, si usted se siente que están hechos, no lo están. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. ¿puede el leopardo quitarse sus manchas? Esa es su naturaleza. Eclesiastés 7:20, vamos a leer. Léelo, Marta. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Wow. La Biblia dice, no hay justo, Pablo escribió, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay. En otras palabras, lo que está hablando el Señor es que Pablo, Dios le reveló que el hambre, sed y justicia, hermano, tú tienes que meterte, primeramente tienes que nacer de nuevo. Yo estoy hablando primeramente el nacer de nuevo. El nacer de nuevo te va a empezar a dar hambre y sed de justicia. Levante la mano, ¿quién ha nacido de nuevo? De verdad que se siente, yo soy una nueva criatura. Bueno, levante la mano, ¿quién no se siente que es una nueva criatura? De verdad, sean sinceros. Muy bien, gracias hermano por ser sinceros. Bueno, va a haber un plan de salvación. Dice la Escritura en Lucas 19, había un personaje como Nicodemo, era un principal sacerdote, pero este era un principal funcionario de gobierno. Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. Bueno, ¿se parece el canto, no? Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa, esa le cantábamos a los niños. Zaqueo, ese personaje, dice la Escritura, que sabía que Jesús iba a pasar. Y él busca un árbol sicomoro, se sube, porque él era de muy baja estatura. Ahí se ve el vacío de Zaqueo, desesperada. En Lucas 19 está la historia de Zaqueo. Yo la quisiera leer, pero me la sé de memoria. Y dice la Escritura que él se subió rápidamente porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que él quería ver a Jesús y Jesús lo miró a él. Así es la salvación, hermano.
Ni menos te lo esperabas cuando el Señor te habla tu vida. ¿Cómo se siente, Alfonso, la nueva vida en Cristo? Aunque Marisol ya no te ame, tú tienes a Cristo. A Marisol fue el pretexto. Dios usa los medios, usa las personas. Dios usa para que tú verdaderamente tengas una vida, y una vida de abundancia. La vida de Zaqueo era un hombre que pues puedo decir que no le faltaba nada. Era un funcionario. A ver, levante la mano, ¿quién estaba aquí en el gobierno? Imagina, era tu jefe de tu jefe, un funcionario. Pero algo no llenaba sus expectativas. Por eso buscó a Jesús. Y dice la Escritura: bájate, Zaqueo, porque hoy yo voy a tu casa a visitarte. La Escritura dice que él hizo un gran banquete, puros pecadores y malandros estaban sentados con él. Los discípulos: Señor, ¿cómo comes a la mesa con ellos? Son pecadores, son traidores, son de lo peorcito. Así son nuestros políticos. Y, bueno, no todos son. Ahí estaba sentado con el señor Beltrones, con el... no es cierto. Con todos los de esa pandilla, todos esos legisladores. Y Jesús sentado en medio de ellos. Y Jesús empieza a comer a la mesa y empieza a hablar. Y hubo una conversión en la vida de Zaqueo. Zaqueo, dice la Escritura, que digo: Señor, yo he robado mucho. Y lo que he robado, Señor, y sacó ahí su caja fuerte y dijo: quiero regresarlo de 3 a 4 veces más. Jesús dijo: wow, hoy ha llegado el reino de Dios a esta casa. ¿Quién tuvo esa experiencia, hermano? Una experiencia que es mejor que la montaña rusa ahí de Monterrey. ¿Has subido en una montaña que en la salvación, la justicia de Dios, el evangelio de Cristo? Por eso cuando predicamos estamos hablando justicia. Cuando Dios justo quiere Él dar justicia a tu vida, para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga propósito, para que tu vida, debemos nosotros predicar el evangelio. ¿Sabe por qué las iglesias no se llenan? Muchas veces porque no predicamos el evangelio. ¿Y por qué no predicas el evangelio? Porque no estás lleno de Dios, hermano. Las primeras personas que invitan gente nueva son los primeros o los recién convertidos. ¿Has visto un recién convertido que todo está feliz? Es el primero que viene, es el último que se va. Él está en todo. Y luego aparte se trae más gente. Se trae a su amigo, se trae a su hermana, se trae a su madre, se trae a todos. Siempre feliz. Qué precioso es ese amor. Sí, no tenemos, en este primer aspecto de la justicia, no hay nada que nosotros podemos hacer más acercarnos a Dios. Dice que nosotros, estando en nuestro pecado, Él se acercó a nosotros, Él dio su vida por nosotros. Y dice en Romanos 3 que nosotros solamente, dice, Dios no hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Es lo único que Él pide de nosotros, que nosotros reconozcamos que no tenemos justicia nuestra. Todas las religiones nos hablan de hacer las obras, hacer las cosas, cumplir una lista para que a Dios nos acepte. Esa es la diferencia en el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Y entramos a esa relación simplemente por recibirlo a Él, arrepintiendo de nuestro estado y acercándonos a Él. La segunda cosa, que es la justicia, después de entrar a la relación correcta con Dios, que en la teología o en el estudio se llama la justificación. La justificación no es más que Dios nos hace justos por entrar en relación con Él. Al hacerme hijo de Dios, la justicia de Cristo, dice, vine a ser mi vestidura, vine a habitar Cristo en mí con toda su justicia. Entonces yo ahora, cuando Dios me ve a mí, dice la palabra que Dios nos ve a nosotros, nuestra vida escondida en Cristo. Cuando Dios te ve y tú dices, ay Dios, miserable otra vez con mis pecados, y Dios te ve y lo primero que ve es Cristo, justo, 100% delante de Él.
Pero a la vez, cuando nosotros entonces caminamos en esa posición de ser hijos de Dios y ser justos, Él nos pide que vivamos de acuerdo a esa justicia. Porque si bien Jesús habita en nosotros, debemos de reflejar que Él habita en nosotros. No hay santificación si no hay justificación primero. Nadie se puede justificar por sí solo. Primero debe haber justificación, y esa es la obra redentora de Cristo. Por eso predicamos el Evangelio, porque ahí está el antídoto para tu salvación. Entonces tú eres salvo, ya relación con Dios, ya te haces, en vez de bastardo, somos hijos. Un bastardo es un hijo ilegítimo, un hijo es el que recibe herencia. Entonces la relación primeramente es importante. Tú quieres tener justicia de Dios, conoce a Dios de justicia. Ese es el primer paso. ¿Quieres la santificación? Sigue el segundo proceso. Vamos a ver cómo es vivir de la manera correcta con Dios. Muchas personas, y hay gente que están aún en las iglesias, tristemente, años, a veces toda la vida, tratando de vivir conforme a Dios sin haber pasado por el primer paso. Dicen, yo creo en Dios, sí, amo a Dios, pero su vida no lo han entregado para recibir su justicia en lugar de su justicia, sino están aún tratando de merecer a Dios. Entonces es muy importante, y nosotros como pastores es la primera meta, nuestro primer propósito es que cada uno que pasa por estas puertas, cada persona que ustedes contacten y quieren compartir a Dios, es compartir su plan. El segundo aspecto es entonces una vida vivido de manera correcta como Dios lo demanda. Si bien dice la Biblia, nos enseña que en lo natural es una sombra de lo espiritual. En lo natural, ¿cuáles son los síntomas o las observaciones que hacemos del hambre? Porque dice que tenemos que tener hambre y sed de justicia para poder ser saciados. El hambre es una señal de necesidad, ¿verdad? Si bien desayunaste en la mañana, ya como a esta hora empiezas a sentir, si no desayunaste de plano, ya sientes así como que ya que terminen, ya quiero ir. Recuerden, ahorita hambre y sed de justicia. Lo que es el hambre en lo natural es una alarma o es algo que nos enseña que ya la comida que antes comimos ya se está pasando su efecto, ya nuestro cuerpo quiere más, ¿verdad? Y algunos cristianos así se sienten confiados en su propia justicia, en lo que están haciendo, en lo que están viviendo, en lo que sirven, en lo que ayudan. Así como los que están afuera, aún en medio del crimen y haciendo obras sociales, se sienten bien, así también muchas veces en la iglesia, sienten que son justos. Y la palabra dice, aún Jesús le dijo a los fariseos, dice, al pueblo, si su justicia no es mayor que el de los fariseos, dice, no van a entrar al reino de los cielos. No es por cumplir, no es por hacer todo lo que externamente se ve bien, sino es la obra de Dios. También a veces están muchas personas cómodos en el pecado, sintiendo, pues estoy bien, acabo aquí estoy, pero no tienen hambre y sed de justicia de Dios. Dios quiere llevarnos a más. El hambre también es señal de vida. A un bebé recién nacido, nadie le enseña a tener hambre, ¿verdad? Lo primero que cuando grita, lo primero que dice la mamá, primero es si tiene hambre. Ya después se ven todas las demás cosas, pero si tienen hambre, ni por qué vayas a lo demás. Nadie le enseña al bebé. Es algo que es natural. Y así también en lo espiritual, cuando tenemos vida de Dios, debe de venir un hambre y sed de justicia. Cuando estábamos en la carne, lo último que desea es la justicia. La carne quiere lo que la carne desea, y lo que es apartado de la justicia, lo que es el satisfacerse a sí mismo. El hambre también es señal de salud. Ahorita comentaba mi esposo, es señal de salud, porque cuando uno está bien, cuando uno ve al niño que dice, ¿me sirves otra vez, mamá? Dices, está creciendo, está bien, ¿verdad? Uno le gusta ver un buen apetito en sus hijos. Cuando están así medio piscando la comida, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Es señal de salud. A veces unos muchachos tienen demasiado salud, ¿verdad? Pero bueno, en Filipenses 3, Pablo aplica este principio. Vemos cómo él habla en Filipenses 3, 9 y 10. Tiene hambre como para crecer.
Filipenses 3, 9, 10. Dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando Pablo escribe esto, no fue cuando apenas empezó su relación con Dios, tenía años en relación con Dios, aún fue hacia el tiempo posterior en su vida, hacia el tiempo que se iba a morir, y él dijo, yo quiero conocerle. Hay una escritura que dice que el crecimiento de la justicia del justo es como la aurora, va de aumento en aumento. Y esto es un poco un enigma, tal vez, que decimos, pues ¿cómo si acabas de comer tienes hambre? Pues bueno, para algunos es su diario vivir, ¿verdad? Ya están pensando en lo que sigue en comer. Pero cuando Dios quiere que tengamos hambre, que estemos satisfechos en Él, pero a la vez que seguimos teniendo hambre en Él. ¿Cómo podemos entonces desarrollar esta hambre? Porque dice, los que van a ser saciados solamente son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo podemos despertarlo? Si tú no lo sientes, o como que ya menguó esa hambre en ti, ¿cómo lo puedes alimentar, aumentar? Debemos de ver que hay algunos principios que podemos mantener el hambre espiritual. Primeramente, debemos de recordar cuánto nos ama Dios. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, Marta. Hay una exhortación en Apocalipsis capítulo 2 y hay mucha enseñanza sobre esto, y hay una reprensión que Dios hace a 7 iglesias. En la iglesia de Éfesos es una reprensión muy dura, y que todas las iglesias debemos estar conscientes, porque nos habla Dios a través de esto. Apocalipsis 2, en el versículo 2 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. ¿Cómo mantengo mi hambre espiritual? Vamos a hablar de 5 cosas, bien rapidito, nos vamos a aventar menos de 20 minutos, hermano. A lo mejor menos, es bien importante, apúntenlo, hermano. Son 5 cosas tan importantes. Dice la Biblia en Apocalipsis que Dios empieza a alabar a una iglesia. Conozco tus obras, que eres un hombre que trabajas arduamente, que eres fiel, y empieza a alardar. Y sabes que la cara del ministerio siempre es precioso. El ministerio te satisface, pero es el peor enemigo del llamado de Dios, hermano. Primero es el llamado es la adoración, es el amar a Dios. Dice la Biblia, ¿de qué consiste el primer mandamiento? Amar a Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, todo. Ese es el primer mandamiento y el más grande de todo. Cuando la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, se metieron tanto en el ministerio y perdieron la verdadera adoración. La verdadera adoración se ve en ese fresco de amor que tú tienes con Dios, hermano. Así que quiero que sepa, entre más tú te metes con el Señor, más eres bañado del amor de Dios. Si tú has perdido, se puede perder el amor de Dios, se puede enfriar, hermanos. Si tú pasas y no tienes misericordia, es una manera, es como una alarma. El amor de Dios se ve a través de la adoración, a través de fidelidad, a través del servir. Así se ve el amor de Dios. Así que quisiera leer 2 citas bíblicas. Primera de Juan 4:10. Y en esto consiste el amor. Primera de Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a brincarnos del 4:19.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, cuán grande y totalmente desinteresado, hermanos, anhelamos más estar con Él. De eso consiste el amor. Yo no sabía, yo pensé que yo escogí a Dios. No, dice la Biblia que aún Él te escogió a ti. Desde el principio Él te amó con amor grande. Yo a la Ruth le decía, Ruth, ¿cómo es el amor de Dios? Y decía, papi, era así de grande, más grande, así de grande, no, hija, más grande, así de grande. Y yo le decía, así de grande. Y así murió por ti. Y así murió por ti. ¿Te acuerdas que mi hija se quedaba, ay, qué grande, así? Y así murió por ti. Así que Efesios 3, 18, 19. Vamos a leer 3 Efesios 18, dice, que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios, para que seas lleno del amor de Dios. ¿Por qué es necesario conocer la anchura, la longitud, la profundidad? ¿Por qué son importantes la revelación? Porque eso no es el punto en sí. El punto es que te enamores de Él. Amén. Ese es el punto, ese es el punto principal. La adoración es que tanto tú amas a Dios. Ese es el primer principio. Entonces, recuerda cuánto me ama Dios. Entonces, ¿quieres tener hambre de Dios? Acércate a Dios. Acércate a su palabra. Acércate a la predicación. Anhela la presencia de Dios. Hermanos, yo he visto que lo más fuerte, la palabra de Dios, no es tanto la palabra de Dios, es tener la experiencia con Dios. La palabra de Dios solamente es camino que te lleva a conocer a Dios. Hacemos tanta alarde por lo que sabemos de Dios. Hay personas que son bien teólogos y están secos de la presencia de Dios, hermano. Conocimos cuando estuvimos en Alemania un teólogo que tenía varias maestrías y 2 doctorados, y tenía un doctorado que se llama doctorado de teología. El amigo bien educado, y yo le empecé a enseñar principios neotestamentarios, y el hermano no entendía lo que le estaba hablando. ¿Sí me entienden lo que quiero decir, hermanos? Así, el punto no es que tú sepas, el punto es el camino, que te enamores de Dios. La palabra de Dios te lleva a Dios, para que tú ames a Dios, no que seas un espadachito. Yo sé más que tú, yo sé. Dice que la palabra no es para contender. La palabra de Dios es para que conozcas a Él, para que tengas presencia con Él. Segundo principio, ¿quieres llenarte de Dios? Primero, conoce a tu Hacedor. Ámalo. Vívelo, experimenta. Dice la Biblia, lo que tú hagas en secreto, yo te recompensaré en público. Nunca había entendido yo eso. Dios me reveló algo. Lo que hagas en secreto, eso habla de oración. Cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú tienes obviamente vas a tener presencia de Dios. Dice la Escritura, yo te beneficiaré en público. Cuando venga la prueba, venga lo que venga, usted ya está hecho, porque usted va a tener presencia de Dios. Estaba uno de los grandes predicadores, Moody. Estaba él predicando tremendamente allá en Inglaterra, hermano. Llegan unos iglesias y le dicen, Moody, se está quemando tu casa. Y creo que se quemó toda. Y Moody se quedó allí. Bueno, una cosa menos que doy cuentas a Dios. Y siguió predicando. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Si ahorita me dijera, pastor, ahorita se te está quemando tu casa, Marta, ahí te dejo. Fíjate qué tanto reposo tenía Moody, el príncipe de los predicadores, que aún esa noticia desagradable, tan fea, perder pues lo que es el trabajo de toda una vida, y que diga, bueno, se quedó callado, digo, una cosa menos que Dios me va a pedir cuentas. Oye, ¿está loco o qué? No, él tiene hambre y sed de justicia. Se ve a través de la presencia. Lo que tú haces en secreto, eso es lo que tú vas a hacer de cristiano. Eso es lo que tú eres.
lo que tú tengas de Dios. Segundo principio, quieres tener hambre y sed de justicia, deja de llenarte con comida chatarra. Cuando tenemos tenemos hambre, muchas veces empezamos a buscar. Cuando andas en la calle, la típica, ¿sabes por qué los Oxxos se hicieron dinero, hermano? Por puros malandrines como nosotros. Da hambre, bajas al Oxxo, compras el periódico, te compras un Rolex y un acero para parar esa hambre que tienes. Ahora mi pregunta ¿es saludable eso? No, es chatarra. Mi esposa me dice, cuando estábamos recién casados, nosotros compramos como 2 paquetes de Winnie. A mí me fascinaba el Winnie's. Me fascinaba comer Winnie. Y siempre cuando tengo así y no está la comida, me digo, espérate, mijo, ahorita va a estar. Y yo abro el refrigerador y saco un Winnie. Esos Winnie polacos, a veces lo guiso, así, ay, me lo como tan sabroso. Pero el Winnie es una chatarra. ¿Sí? ¿Por qué no esperamos el plato fuerte? Sí, Cuando nos llenamos de otra cosa, cuando llega la comida, ¿qué sucede? Realmente no tenemos hambre. Como mamás, es una de nuestras quejas principales, ¿no? Con los hijos, desde que están pequeños. Mamá, ¿me das una galleta? No, espérate la comida. Mamá, mi papá me compró las papitas. Después de la comida, ¿verdad? Uno siempre anda después de la comida, espérate. El dulce, el postre. Ya cuando uno está grande y se va solo a comer primero la nieve, ¿no? Ay, pues se me antojó. A veces hacemos eso, ¿no? Pero cuando uno está comiendo la comida chatarra, es una de las cosas que más estorba el tener realmente hambre. En cuanto empiezas a tener, ya te comes algo, apacigua el hambre y no buscas lo que realmente te iba a nutrir, te iba a alimentar. En un sentido, esto también empezamos a hacer en lo espiritual muchas veces. Empezamos a mirar lo que está alrededor, las cosas, los propósitos que ponemos delante, las cosas que estamos viendo, lo que nos ofrece la carne, el mundo, y ahí botaneamos un poquito y decimos, ay, híjole, tengo mucho sueño, otra vez no tuve tiempo con Dios, o estoy muy ocupado, no puedo ir a la reunión, no tengo ese tiempo, no tengo ni el deseo, porque estamos hablando de hambre y sed de justicia, estamos hablando de un deseo que Dios quiere que tengamos, un vivo deseo de su justicia, de Él. Si eso no lo tenemos, hablamos de dos cosas, o hay enfermedad o te estás llenando de algo que no es lo correcto. Les quiero decir una cosa, a veces lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. Lo bueno, ¿cuántos de ustedes dicen, ay, pues comen en la calle cada rato por necesidad? Pero no es igual que cuando te sientas en tu casa y tu mamá o tu esposa te hace la comida que te gusta, preparado y con cariño y te sirve y te atiende. No es igual, aunque te sientes en un restaurante, no estoy diciendo, nos gusta ir a un restaurante. O comer esos tacos bien sabrosos de la carne asada, pero una y otra vez y otra vez y otra vez. A veces así estamos comiendo espiritualmente. Bueno, ya escuché la radio, pues agarré algo para el día. O vi en la televisión un programa, o escuché por ahí, y ya tenemos algo y con eso basta. Pero no está despertando el hambre en nosotros. A veces de plano es chatarra, más música, televisión, Facebook, y ya se me fueron las 2 horas, híjole, ya no tengo tiempo. Nos roba, y nos roba del hambre. Ese roles, esos churritos, aunque sean locos y ricos, nos roba del hambre y sed de la justicia de Dios que Él quiere en nosotros. No vamos a crecer a más, no vamos a ir a lo que Dios tiene para nosotros, no vamos a ver el reino de Dios bajar y establecer en medio de nuestras vidas. Si no tenemos hambre y sed de ello, no lo vamos a ver. Una de las cosas más peligrosas, hermano, es hacer sustitutos. La chatarra es un sustituto. Puede ser un deporte, hermanos. Puede ser que tú estés haciendo algo, pero si tú rompiste la prioridad, hermano, tarde que temprano te va a llegar angustia, aunque seas cristiano, aunque te sientas que te sabes toda la palabra,
Chatarra es comer verdaderamente o estar comiendo antes del banquete verdadero. Vamos a leer Proverbios 15:14. Quiero explicar poco eso. Proverbios 15:14. Como Salomón, el hombre más sabio de la tierra, como Dios mostró este principio. Dice: el corazón entendido busca la sabiduría. La boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades. Eso yo le llamo tonterías, hermano. De tonterías. Tienes que sacar toda esa basura. Deja de estar comiendo churritos espirituales, hermano. Deja de estar comiendo churros locos espirituales. Aliméntate sólidamente. Dios tiene su lugar. Dios sabe dónde. De lo que tú tienes hambre. ¿De qué tienes tu hambre? Porque lo que tú tengas hambre puede determinar el destino de tu vida. Repito, ¿de qué tienes hambre? Porque lo que tengas hambre puede determinar el destino de tu vida. Si siempre estás pensando en algo más en lugar de Dios, no vas a distinguir. Tarde que temprano estás comiendo chatarra. Isaías 55, del 1 al 2. El Señor dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche, todo gratis. Porque ¿qué gastar su dinero en alimentos que no dan fuerzas? ¿Por qué pagar por comida que no hace ningún bien? Escúchame y comerás lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. A veces es tan triste, hermanos, mirar gente que verdaderamente se dejan. Esta iglesia solamente tiene 2 días importantes que Dios convoca. Quiero llenar yo el miércoles, hermano. Quiero, ahí hay aire acondicionado, de perdida, ahí nos sacamos la espina, hermano. Voy a tratar, a veces pongo café, casi siempre, pongo una soda, pongo galletitas, para que vayan el miércoles al discipulado, fresquecito, limpiecito, hasta huele a champú, hermanos. Pocas personas tienen hambre y sed de justicia. Pocos, sin duda, hermanos, hay un problema espiritual. Y no es un problema de agenda y de tiempo, hermano. Para mí es un problema espiritual. Cuando yo empezaba grupos de vida, me acuerdo que personas me decían: no, yo soy un hombre muy ocupado, no podría. Yo podría cada 15 días. Y a ver si puedo, Pastor Luis. Pues cada 15 días. Y empezaba con ellos. Empezaba la vida abundante o la vida de Cristo. Empezaba. Y esos hombres ingenieros o hombres que estaban bien ocupados empezaban a enamorarse de Jesús. Y ellos mismos me decían: oye, ¿por qué no lo hacemos cada semana? Pues no, que no podías cada 15 días. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Puso sus prioridades en orden. Eso es lo que sucede. Amén. Así que es importante, nosotros debemos dejar la chatarra, dejar todas esas distracciones muchas veces que nos quitan verdaderamente del hambre de Dios. Pero es algo importante, nuevamente, así como en lo espiritual, sigue la sombra de lo no natural. En estos días que he estado estudiando algo de la nutrición, una de las cosas que se ve es que realmente venimos a ser adictos de los carbohidratos. Si no lo saben, somos adictos todos, por lo general. Bueno, a lo mejor alguien está muy aferrado a la nutrición, pero los carbohidratos y las comidas procesadas tienen tantas cosas. Dicen que hasta ni se sabe las cosas que le ponen en las comidas procesadas que nos tienen. Que la papita, que no puedes comer solo una, pues no puedes, porque quién sabe qué le echan. Pero a veces necesitamos ayunar para despertar el hambre. Así como en lo natural, si tú dices: a mí no me gustan las verduras, pero si tú no comes en 3 o 4 días y no hay más a tu alcance que unas verdolagas, oye, se ven a esos que están allá en el campo y queriendo
sobrevivir y comen hasta lo que no te imaginas, ¿no? Pero te vas a comer las verdolagas que no quieres, o el repollo, o las calabacitas, y los vas a comer hasta con gusto porque tienes hambre, ¿sí o no? Cuando hemos estado en el ayuno alargado y ya para en medio del tiempo uno ya se acostumbra y dice, está bien, ya lo estás saboreando. Ya al final, si estás con los ojos de que ya termina, ya estás deseando otra vez lo otro. Pero si haces un estilo de vida que dices, ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces necesitamos ayunar en lo espiritual, sí del alimento a lo mejor, pero de aquello que a ti te trae, más que la justicia y la presencia de Dios, de eso debes de ayunar, para que crezca en ti esa hambre. También el número 3, en cómo aumentar el hambre espiritual, es hacer que la meta número 1 sea conocer más a Dios. Ese propósito, ya leímos que dijo Pablo, conocerlo a Él, todo lo que Él es, su amor, su vida, sus propósitos, todo lo he dejado atrás, todo lo tengo como basura. No significa que no quería lograr nada. Pablo fue una persona que logró más en el mundo espiritual y extensión del reino que persona que conocemos hasta hoy, yo creo. Hasta los continentes llevó la palabra, extendió, preparó a hombres. No es que era un hombre sin propósito, pero su propósito estaba bien escondido en el propósito de Dios, perdido completamente. Dijo, primeramente, número 1, antes que todo, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer su corazón, quiero conocer su presencia, su vida en mi vida. Y cuando es así, vamos a ser como el salmista que dice, así como el siervo brama en el desierto por las aguas, así como nosotros, no tienes que estar en la calle más que 1 hora, si andas ahí, ya andas, mis hijos así, digo, ay, ustedes, luego tengo sed, ¿verdad? Tenemos sed, Dios quiere que tengamos sed de justicia, hambre de Él. David decía en el Salmo, dice, así como el siervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. ¿Sabes que David escribió casi todos los salmos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo glorificó a Dios de esa manera? Porque él tenía una estrecha relación. Así que hacer la meta número 1 es conocer a Dios. La 4, leer la palabra de Dios todos los días. ¿Cómo está su vida devocional? No pueden salir, tienen que tener un hábito. No pueden salir de su casa, al menos que se avienten un proverbio de perdida, hermano. Sálganse con una palabra del Señor. Primera de Pedro 2:2, Pedro enseña este principio. Primera de Pedro 2:2, como bebé recién nacido, recién con gana la leche espiritual pura, para que crezcan plenamente en salvación. Crezcáis, dice la Biblia, como el niño recién nacido desea esa leche espiritual. ¿Qué tanto hambre y sed de justicia, hermano? ¿Cuánto tú tienes de la palabra de Dios? No puedes dormirte si no lees la palabra del Señor. Una de las cosas que mucho ve el Abraham, mucho es que tenía un hábito, no sé si lo tenga todavía, no lo he visto, casi ya no lo veo, pero mucho lo miraba y se escudriñaba las escrituras. Y yo sabía que eso le estaba haciendo un bien. Él estaba ganando toda la sabiduría. Hubo un hambre fuerte del Señor, que eso nunca se quita. Si tú has dejado de leer las escrituras, hermano, usted ha dejado de tener hambre y sed de justicia. Es bien peligroso. La última es reunirte fielmente en la congregación y en un grupo pequeño, si lo hay, si te corresponde. La palabra dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen como costumbre. Dios nos convoca en un cuerpo, en una congregación, no para hacernos sufrir, nos convoca para hablarnos, para darnos dirección, para animarnos unos a otros, para que tú traigas una porción que tú vas a dar al otro. Tú alimentas y Él alimenta, porque Cristo es el mismo que habita en nosotros, que habita en cada uno de ustedes, que ha declarado a Cristo. Es importantísimo que no dejemos de congregarnos, que no permitamos que las ocupaciones y las cosas estorben esa prioridad, porque eso también despierta el hambre. Porque cuando tú vienes y tú dices, ay, esa palabra recibí, no quiero perderme de lo que sigue.
Amén. ¿Por qué? Porque cuando te pierdes de lo que sigue, te pierdes una parte de lo que Dios quiere darte. Es como cuando apenas empiezas a comer y te llaman y tienes que volver a trabajar. Híjole, y seguir lo mejor. Uno dice, no me lo quiero perder. Nos despierta el hambre, aumenta el hambre en nosotros, así conforme nos vamos alimentando en el cuerpo de los creyentes. Es muy importante. Salmo 121 dice, qué alegría cuando me dijeron, a la casa del Señor vamos. Debe de gozar nuestro corazón, alegrarnos el venir.